El cuento se titula Elda, la niña nueva. Daniel esperaba con ansia que terminara el año escolar para comenzar el curso de verano, su temporada favorita del año. Al llegar, vio a una niña en la entrada de la Casa de la Cultura. Tenía una sonrisa que lo hizo sonrojar como ninguna otra lo había hecho antes. Llegó entonces el profesor Ismael a la clase de arte y repartió los bloques de barro a cada uno de los chicos y chicas. Y cada quien empezó a amasar el barro para hacer sus figuras. Daniel pensaba hacer un dragón y también, cada tanto, volteaba a ver a la niña nueva. Todos veían a Elda y le preguntaban sobre su vida en el pueblo de donde venía. Al final de la clase, Elda había hecho, además de un chango, una luna, un sol y un pajarito. En cambio, Daniel apenas había logrado terminar su figura. Al terminar la clase, todos se reunieron a ver las figuras de Elda. Era buena, en verdad. A la salida de la clase, el papá de Daniel ya lo estaba esperando y conversaba con las demás personas. Daniel estaba muy emocionado de contarle todo sobre su clase de arte y comenzó a explicarle sobre las figuras que había hecho Elda, cuando notó que su papá no lo miraba. Se había quedado viendo hacia el sitio donde estaba Elda, acompañada de un muchacho alto, que se parecía a ella. Daniel miró hacia ahí y también notó que el brazo derecho del joven estaba adornado con un tatuaje que lo ocupaba casi por completo. El papá de Daniel, con el ceño fruncido, le dijo a Daniel que ya no se juntara con esa niña. El señor se acercó a las mamás que andaban ahí y empezaron a hablar sobre lo horrorosos que son los tatuajes y que solo lo usan los delincuentes. Al día siguiente, Daniel se encontró a Carmen, a quien, al igual que a él, le prohibieron juntarse con Elda. Los dos estaban en desacuerdo con la idea de que las personas con tatuajes son delincuentes. Al llegar al salón, sintieron que el ambiente estaba tenso. Era evidente que todos los papás y mamás les habían prohibido hablarle a Elda, quien estaba sola en una mesa trabajando. A la hora del descanso, todos se organizaron en un partido de básquetbol, y cuando Elda se quiso integrar al equipo, Paco la detuvo y le dijo que ya estaban completos. Al comenzar el partido, Paco le dijo a Daniel que recogiera su mochila ya que estaba abierta y junto a Elda, que si le robaba algo iba a ser su culpa. En un momento, la pelota llegó cerca de la escalera en donde estaba Elda. Daniel recogió la pelota y aprovechó para quitar su mochila. Al ver la cara de tristeza de Elda, se arrepintió y ya no tuvo ánimo para volver al juego. Daniel no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Sabía que estaba mal y necesitaba hacer algo. También sabía que la única forma de investigar si Elda y su hermano eran malas personas era acercarse a ellos. Por eso, él y Carmen se dirigieron al albergue de doña Pili, donde Elda y su hermano se estaban quedando. Cuando llegaron al albergue, doña Pili, Daniel y Carmen, cautelosamente y en cuclillas, se acercaron a la barda. Daniel asomó un poco la cabeza y descubrió que Elda y su hermano trabajaban con figuras de barro en una mesa grande. Con razón es tan buena, le viene de familia, pensó Daniel. Observaba fijamente las figuras que hacía el joven, pero sobre todo puso atención en su tatuaje en el brazo. Se dio cuenta que el tatuaje representaba a una serpiente, y a él se le hacía conocida. Le parecía que Mario era un buen muchacho, una persona honesta, pero su papá podría decir que eso solo son apariencias, que dan las personas que no son de fiar. Cuando Daniel le preguntó a Carmen si la serpiente que Mario tenía tatuada en el brazo le parecía familiar, Carmen se espantó con la palabra serpiente y salió corriendo del lugar. Daniel la siguió y fue así como terminó la misión. Al otro día, frente a la Casa de la Cultura estaba Mario, acomodando sus figuras de barro sobre una manta en el suelo. Se acercó Daniel a saludarlo y a preguntarle sobre el significado de su tatuaje. Mario le contó que se trataba de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es su personaje favorito de la mitología mesoamericana.
y representa los dos aspectos que conforman a todos los seres humanos. La serpiente representa la parte física, con todas sus limitaciones, y las plumas son las cualidades espirituales que no tienen límites. Daniel estaba muy interesado en lo que Mario le decía. Justo en ese momento llegó su papá y con un grito de trueno le dijo que le había prohibido hablar con Mario. Después se dirigió a Mario de manera violenta, jalándole la camisa y amenazándolo con llamar a la policía, pues solo ponía malos ejemplos a los niños y a las niñas. Elda salió corriendo de la Casa de la Cultura para poder defender a su hermano, aunque también estaba muy asustada. En ese momento, Daniel, con las rodillas temblando, pues nunca había cuestionado la autoridad de su papá, le dijo que Mario no era un delincuente y que él estaba mal por pensar eso. Toda la gente que estaba ahí y él mismo se sorprendieron por la firmeza con la que lo había hablado Daniel. Él lo hizo así porque sintió que no podía callarlo ante lo que su papá estaba haciendo. Después, Daniel explicó a Elda y a Mario que eran buenas personas, amables y talentosas. Mario respondió que el tatuaje que llevaba representaba la vida, la luz y la sabiduría. Pero lo más importante es que también significaba intentar superar las limitaciones físicas recurriendo a las cualidades espirituales que todos tenemos. Después de lo sucedido, Daniel miró a su papá y descubrió en sus ojos que sentía vergüenza por lo que había hecho. Además, dijo que la única forma de saber qué tienen dentro las personas es acercarse a ellas y conocerlas, dirigiéndose claramente a su papá, quien asintió. Se hacía tarde para empezar la clase, así que los chicos y chicas se fueron hacia el salón, y algunos papás y mamás se acercaron a Mario para platicar con él. El profe Ismael le dio al papá de Daniel una palmada en el hombro para manifestarle su afecto, y se fue también al salón, no sin antes mirar con orgullo a Daniel por lo que había hecho. Daniel comentó con Carmen que la misión que habían realizado para conocer a Mario había rendido frutos. Bueno, como acabamos de escuchar en el cuento, es la historia de dos hermanos, Elda y Mario. Ellos, al llegar a la comunidad, recibieron críticas acerca de los tatuajes de Mario, debido a que eran visibles. Elda sufrió de discriminación en la escuela por esta misma situación. Muchas personas hacían suposiciones acerca de lo que era Mario, y lo relacionaban con grupos delictivos. Las personas tatuadas tienden a ser objeto de estereotipos, ya que se asocia al tatuaje como una conducta desviada, como alcoholismo, drogadicción, delincuencia o grupos desviados. Sin embargo, afortunadamente en los últimos años esto ha disminuido notablemente, debido a ciertos factores de comercialización, de moda o un boom de tatuajes en muchas sociedades más urbanas. En el 2007 se aprobó la ley para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. En algunos centros de trabajo, la ley se acata. En otros se discrimina a quienes han modificado su cuerpo con tatuajes, perforaciones o escarificaciones. O son aceptados si ocultan o se quitan elementos identitarios visibles. Es muy importante que como futuros psicólogos estemos relacionados con estos, porque no podemos juzgar a una persona solo por hacerse alguna modificación. El respeto entre todos es de suma importancia. Este cuento nos enseña cómo es que podemos actuar ante esto. Y tal vez podemos empezar el cambio con niños. Con adultos puede ser un poquito más complicado. Sin embargo, es importante ser constantes. Y desde pequeños empezar con estos conceptos, en los cuales todos merecemos un trato igualitario y con respeto. Asimismo, a continuación va a empezar una actividad en la cual son una serie de preguntas y que pueden contestar al término de este video y poner la respuesta en los comentarios.